Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Financieros. Hoy tenemos una entrevista distinta a las anteriores, fuera del mundo financiero, pero muy en el mundo de armar una carrera o trabajar en algo que nos encante. Nuestra invitada es Nicole Schlesinger, mejor conocida como DJ Nix, que fue una tremenda alumna, empezó a trabajar como odontóloga, lo hizo muy bien, empezó a hacer clases y de la nada, o quizás no tan de la nada, decidió cambiar abruptamente su carrera y hoy tiene su agenda llena por un año para tocar en matrimonios como DJ. Me encantó la conversación y creo que hay lecciones que muchos podemos usar sobre cómo lentamente ir descubriendo esas cosas que nos llaman la atención, trabajar mucho para poder crecer y cuando sea el momento correcto, dar ese salto que se ve como un salto gigante, pero quizás no es tan grande. Pero antes de ir a la entrevista, quiero dar las gracias a quienes hacen posible este programa. La Universidad Autónoma. Nix es profesora, sabe la importancia de la educación. De hecho, no ha querido salirse de eso a pesar de lo bien que le va siendo DJ. Porque es muy importante trabajar en nuestro capital humano, no quedarnos donde estamos, siempre reinventarnos, ya sea de una manera más tradicional o una manera más moderna con incluso carreras online que puedes encontrar si investigas en admisión.uautonoma.cl. Y también damos las gracias a AFP Cuprum, que se preocupan de nosotros y de nuestro futuro, porque en algún momento vamos a dejar de trabajar, puede ser en 5, 10, 15, 20 años. Mientras antes nos preocupemos, más fácil va a ser ese momento. Es más difícil el desafío para las mujeres, además, porque cotizan por menos años en promedio, tienen la posibilidad de jubilarse antes y tienen 5 años más de expectativa de vida. Así que sobre todo si eres mujer, preocúpate de tu jubilación lo antes posible y una forma es con Cuprum. Y si quieres saber más, puedes ir a cuprum.cl. Y ahora sí, nos vamos con tremenda entrevista con tremenda invitada, Nicole Schlesinger, DJ Nix. Bienvenidos a Animales. Nicole, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Quiero que partamos recorriendo muy brevemente cómo ha sido tu carrera de estudios, odontología, profesora, DJ, para que después podamos hacer el doble y triple clic en cómo fue cada uno de esos pasos para dónde estás para hoy día. Obvio, te cuento, yo entré a estudiar odontología muy segura de que era lo que quería estudiar. Siempre me encantó. Te juro que yo creo que desde cuarto básico yo sabía que quería ser dentista. Como que para mí nunca fue duda la carrera que iba a estudiar. Y me iba bien en el colegio, me fue bien en la PSU en esa época. Y entré a estudiar odontología donde yo quería. Así que fue todo como fácil en esa época. Y la carrera, te podría decir que en un comienzo igual me costó, es una carrera difícil, con mucha demanda de tiempo, horario, demasiado estudio. A mí siempre me ha encantado estudiar, pero era muchísimo más que el colegio, como que el cambio del colegio a universidad fue fuerte. Entonces yo creo que los 2 primeros años fueron como medio de adaptación y desde tercer año en adelante te podría decir que yo vibraba con la carrera. O sea, me encantaba estudiar odontología. Era como la alumna así, muy feliz, me iba bien, me gustaban todas las especialidades, así que fue una carrera como que la disfruté. Estudié mucho, fue súper exigente y súper demandante todo, pero dentro de todo fue amigable, como que disfruté estudiar odontología. Y me fue súper bien, no me eché ningún ramo, salí a los 6 años como dentista al mundo laboral. Yo creo que ahí tuve como una primera cachetada del mundo real que era muy distinto de lo que yo me imaginaba. Sobre todo lo que conlleva como buscar ese primer trabajo como dentista general. Estamos hablando de hace muchos años atrás, ya esto fue como el 2010. De partida era difícil, como que si no tenía ahí muchos pitutos, tus opciones laborales eran en lugares que no eran tan buenos o más quizás tirado como al sistema público, que yo quería quedarme como en el lado privado. Pero por suerte entré a trabajar a como 3 trabajos distintos ese primer año como dentista general y mi segunda como cosa que me llamó la atención fue que era difícil que te fuera bien como dentista general, sin especialidad. O sea, económicamente. Uno trabajaba, me acuerdo en esa época, yo trabajaba todos los días full time hasta los sábados de la mañana. Comparado con mis amigos, por ejemplo, que se habían titulado de comercial o de otras carreras más tradicionales, pero distintas, como que el sueldo inicial del primer trabajo, dentista comparado con otras carreras, dentista era mucho más bajo. Estabas muy segura que querías estudiar odontología, pero saliste a trabajar y
te chocó la diferencia entre lo que tú creías y lo que era. Y eso es un tema que a mí me encanta porque es un proyecto que tengo en mi mente hace mucho tiempo, pensado en gente de 18 años, mostrarle cómo es el trabajo de las distintas cosas que pueden estudiar. Porque yo igual cuando entré a estudiar tenía una idea demasiado vaga de lo que podría ser el trabajo después y no sé cómo lo ves hoy día, como ese espacio, ese gap entre lo que uno cree que es una carrera y lo que uno después termina trabajando, termina haciendo. Yo encuentro que es impresionante que hasta el día de hoy yo sigo haciendo clases, así que sigo metida en el mundo universitario. Los alumnos no tienen idea, tú como alumno no tienes idea cómo es la vida laboral. Mucho que, sobre todo, odontología es una carrera práctica, entonces igual tenemos harta práctica, vemos pacientes y todo, pero no es lo mismo que tener un jefe, que tener horario, que tener que cumplir metas, que tener que demorarte poco tiempo con cada paciente para rendir más, como es la vida laboral real. En la universidad te lo pintan como muy el mundo perfecto, por decirlo así. Porque obviamente la universidad se enfoca en el bienestar del paciente, que es lo que cualquier estudiante de odontología entra por vocación y porque quieres ayudar a personas y quieres trabajar en eso. Pero cuando sales al mundo laboral, te choca toda la parte más comercial, por decirlo así, donde hay que generar lucas. Entonces, La eficiencia. muchas empresas de odontología, de clínicas, lamentablemente no están manejadas por dentistas, están manejadas por comercial o por otro tipo de áreas y a ellos no les importa mucho el bienestar del paciente. Obviamente su como motivo principal es un negocio y es generar lucas. Entonces yo creo que eso no se habla en la carrera de odontología y a mí por lo menos me chocó mucho porque yo siempre como que no sé, al principio de repente llegaban pacientes con demasiado dolor, que tenían problemas económicos y qué sé yo, y tú querías ayudarlos, querías solucionarle su problema, pero si él no lo podía pagar, no lo podía ayudar. Y yo en esa época, o hasta ahora en verdad, haría esas cosas gratis, ¿cachai? Como que, ¿cómo vaya a dejar a alguien con dolor llorando y porque no puede pagar la urgencia, no lo vaya a tratar? Pero tienes un jefe que si lo haces gratis, te echa. Entonces, esa realidad yo creo que a mí me chocó mucho como salir de la zona protegida de la universidad, mundo perfecto, ideal, a la realidad país, sobre todo que en los primeros trabajos uno entra generalmente a multiprestadores de salud, donde se trabaja por cantidad de pacientes al final. Mientras más pacientes tú ves en un día, más produces, porque al final los costos son más bajos para los pacientes. Entonces, no puedes dedicarle todo el tiempo que te gustaría a hacer una tapadura bien hecha, por ejemplo, o hacer un diagnóstico correcto. De repente, el diagnóstico de un paciente requiere mucho tiempo, dedicarle hartas sesiones para poder llegar a un diagnóstico certero, y muchas clínicas no te dan el tiempo para poder hacerlo bien. Entonces a mí me empezó a chocar mucho que a la gente ya después de varios años de trabajo le empezaba a dar un poco lo mismo esto, como no trabajar tan bien con tal de generar más lucas. Desde ahí me empecé a cuestionar cómo no era el mundo laboral que yo pensaba, que yo me imaginaba. Y ahí obviamente como estaba muy como dentista general, era el eslabón más bajo de las clínicas donde estaba trabajando. Y dije, ya, quizás cuando haga la especialidad esto cambie, porque ya voy a ser especialista, quizás voy a poder manejar más mi horario, si quiero darme 1 hora y media de tratamiento con un paciente lo voy a poder hacer y hacer las cosas bien y con calma. Yo como que soy demasiado autoexigente, entonces me gusta que las cosas queden bien hechas, o sea, no me sirve con sacar pacientes rápido y por aquí pasó, hicimos una cosita rápida. Nunca me gustó ese estilo de odontología, entonces nada. Rápidamente decidí qué especialidad quería hacer, me fui por el lado de la rehabilitación oral y entré a ¿Hacer hacer un esta año más? especialidad 2 años más, 2 años más. 2 años más, pero la especialidad eran 2 días a la semana de universidad y el resto de los días igual podía seguir trabajando, como paralelamente, mientras estudiaba y el posgrado, trabajaba. Y me pasó lo mismo, entré a la universidad de nuevo y fue como un boom de motivación. Te juro, me encanta estudiar, me encanta estar en el ambiente universitario, ver pacientes con mis docentes, muy motivada. Te juro que yo creo que cuando hice el posgrado fue mi mejor momento odontológico de la vida. Muy, muy motivada, muy feliz, que me encantaba lo que hacía, como 100% decidida que eso es lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Te juro, le puedes preguntar a cualquiera de mis profesores, de mis compañeros, y yo era la alumna más motivada del mundo. Y Y nada, pues además salí hacías clases en el pregrado. todavía ¿O no, eso fue después? todavía no. Todavía Eso no. fue cuando salí de la especialidad. Sí, de hecho, por eso salí de la especialidad y como que ya caché que me gustaba mucho más el ambiente universitario
que el ambiente laboral, como las clínicas. Entonces dije, ya, yo en verdad me quiero, aparte de ver pacientes obviamente en clínica, me quiero quedar en la universidad, porque me encanta la universidad, me encanta estudiar, estar constantemente aprendiendo, actualizándote. Obviamente el área de la salud son carreras que uno tiene que estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. Dije, pucha, una de las formas de mantenerme full actualizada es seguir en la universidad, aparte que me encanta enseñar. Así que como que se suma todo lo bueno del mundo odontológico que me gusta. Y ahí postulé, apenas salí del posgrado y entré a hacer clases. Esto fue también hace mucho tiempo, año 2014. Y bueno, ahí ya salí de la especialidad, entré a trabajar a otras clínicas que eran ya de otro nivel, obviamente, que las primeras que trabajé como dentista general, ya como especialista. Y en verdad ahí sí vi un cambio en cómo poder manejar mi tiempo, en cómo poder tratar a los pacientes y también un cambio importante de ingresos, de lucas, como que hay un cambio muy grande entre ser general que tener una especialidad. Pero yo creo que en esa época estábamos como año 2014, 2015, en una época muy buena de odontología en el país, comparado con cómo está ahora la cosa. Quizás no se había masificado tanto las clínicas como de atención masiva, y habían hartas clínicas como privadas, muy buenas, que funcionaban como clínicas boutique, por decirlo así, donde uno podía entregar un muy buen como tratamiento integral a los pacientes. Y nada, en esa época yo creo que estuve 2 años trabajando como posgrado, que yo estaba muy feliz como dentista. Eso sí, lo que no me tenía tan feliz era que es un trabajo que también me chocó mucho de la vida laboral, es un trabajo que te demanda demasiado físicamente. Como que todo el día atendiendo pacientes, encorvada. Yo me había operado de las 2 caderas hace un tiempo. Entonces, para mí siempre la posición ha sido un tema. Y trabajar todos los días de 8 a 8 con pacientes, a veces los sábados de la mañana, me empezó a traer igual problemas de espalda desde esa época. Entonces, tuve que empezar a complementar con kinesiología constante, y en algún momento me empecé a cuestionar como, yo no sé si mi cuerpo me va a dar para seguir a este ritmo por el resto de mi vida. Y yo creo que tuve un episodio como de un lumbago agudo en esa época que me hizo como decir como, en verdad me pasa algo en la espalda o me pasa algo en mi cuerpo y no puedo trabajar. Eso igual es heavy del mundo odontológico, que depende 100% de ti, de tu rendimiento. No es como que podías trabajar desde la casa, a menos que tengas alguna pega administrativa, pero hay que estar ahí con el paciente, sobre todo la especialidad que yo elegí, que era rehabilitación, que es que hay que estar desgastando dientes, hay que estar metido en la boca del paciente. Hay otras especialidades que de repente no requieren tanto esfuerzo físico, pero el esfuerzo físico me empezó a agotar. Entonces, cuando entré, obviamente, a hacer docencia, fue bacán porque como que compensé un poco las horas de clínica que me dejaban agotada, a pesar de que me gustaba, con hacer clases que obviamente era menos cansador físicamente. Nada, pues pasaron 2 años de ya especialista trabajando en esta situación y me empecé a cuestionar como que caí un poco en la rutina, puede ser. Como un poco en la rutina, en el ya logré todo lo que quería, o sea, ya tengo mi especialidad, me está yendo bien, en esa época me iba bastante bien como dentista, no wow, siento que en verdad es muy difícil que te vaya increíble como dentista, a menos que hayas puesto tu clínica desde el principio y te esté yendo muy bien en tu clínica, pero como si trabajas como prestadora de servicios de otras clínicas, es muy difícil que te vaya así increíble, wow, en un comienzo. Pero yo consideraba que me estaba yendo bastante bien en ese momento, pero a expensas de no tener vida, de estar a full trabajando 24/7 y agotada, agotada físicamente. Lo sentía. Me pasa hablando mucho con la gente de la salud que dicen tengo un muy buen estilo de vida, pero uno, nosotros queremos crecer como ser humano, queremos hacer algo distinto. Y segundo, lo que me decían es, no quiero siempre depender de alguien, no quiero tener un jefe, quiero yo ponerme con mi propia clínica. Y la conversación es, si tú te quieres poner con tu propia clínica, es otro mundo, son otras habilidades, son otros dolores de cabeza, hay riesgo de por medio. ¿Pensaste en ponerte con tu propia clínica? Es que acá viene mi punto de inflexión, 100%. Como que en esa época yo dije, ya, en verdad sentí que llegué a mi tope muy rápido. Como que trabajaba en los lugares que quería, estaba haciendo docencia, no tenía mucho más como crecer. Y mi forma de crecer era poner mi clínica, claramente. Pero me tenía todo el rato como un bichito dando vuelta de que en verdad,
no tenía ganas de poner mi clínica. Como que no me veía en eso. No era algo con lo que yo siempre soñé. No me gusta el área como administrativa, tener que lidiar con todos los contratos de asistente, que los horarios. Toda esa parte nunca me ha gustado. Entonces yo decía, pucha, sé que es la forma de crecer, pero en verdad quiero hacer eso. Y en ese momento entré como en una crisis porque me empecé a imaginar a 10 años y dije, ¿qué voy a seguir en 10 años haciendo lo mismo que hago ahora? ¿Qué voy a hacer en el fondo? Porque, claro, la mayoría de la gente sigue haciendo lo mismo. A lo más te cambiáis de clínica o tomáis algunas clínicas distintas a otras jornadas, pero es seguir haciendo lo mismo. Como que uno entra muy rápido en ese loop de trabajo tradicional, por decirlo así, los mismos horarios, el mismo cansancio, qué sé yo. Con Y la carga dije, ya, física en 10 años más. la carga física en 10 años más, dije, ya, necesito ayuda. Y fui donde una coach laboral. Y ahí fui como a decirle, mira, estoy en esta disyuntiva, no sé qué quiero hacer, sé que quiero hacer algo distinto, no me veo haciendo lo mismo que hago ahora por 20 años más, pero tengo la duda de si tengo que poner la clínica porque es la única opción o podría hacer otras cosas. Y fue heavy, yo nunca había hecho ninguna terapia de ningún tipo y esta coach que era como enfocada en el área laboral, te juro que fue así, boom, me abrió el cerebro. Como que de partida me sacó del área odontológica, me hizo darme cuenta de miles de habilidades que quizás yo no estaba viendo en mí y hacerme ver que no era el único camino. Y al final, yo en verdad, yo creo que yo igual le transmití que yo no quería abrir una clínica. Entonces, como que ella me ayudó a ver otras opciones en las cuales quizás podía desarrollarme y seguir un camino paralelo que no sea necesariamente poner una clínica, pero tenía un poco que ver con conectar conmigo misma. Y me dio muchas técnicas para empezar a hacer, para conectar con lo que en verdad a mí me hacía feliz y yo sentía que tenía que quizás un poquito experimentar en otras áreas, porque claro, yo sabía que si ponía una clínica me iba a ir bien, como que confío en mí, en mis capacidades, que lo iba a lograr, pero no sé si me iba a llenar el alma. Y no sé si me iba a hacer 100% feliz y yo iba a vibrar con tener una clínica. Yo creo que eso no me iba a pasar, hasta el día de hoy lo sigo pensando. Estuve harto tiempo, yo te diría que al menos un año con esto dando vuelta a la cabeza. ¿Y qué hago? A mí me encanta estudiar. Digo ya, ¿qué más podría estudiar? Así como estudiar de forma paralela. ¿Qué más podría hacer? Y justo terminé de hacer un diplomado que estaba haciendo en esa época, que era los lunes de la tarde, que era un diplomado en docencia, y me quedé con esa jornada libre. Y dije, ya, ¿sabéis qué? Me voy a dejar esta jornada libre, que eran los lunes de la tarde, y me voy a obligar a estudiar otra cosa. Ya, y ahí esto es, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué quiero estudiar? Y de repente me costó, te juro que me costó, no fue fácil llegar a esta conclusión, pero dije, en verdad, siempre he querido ser DJ, siempre. Desde que soy muy chica, yo era de las personas que llegaba a cualquier fiesta y lo primero que hacía era subirme a la tarima donde el DJ y pedirle su audífono. Y estaba todo el rato pendiente de la música. ¡Ay, qué buena esta mezcla con esta! Me encantaba, onda típico cumpleaños con tu amigo. Yo siempre controlaba la música. Pero en esa época, como que todavía no era cero normal ser DJ. El 2015, 2016, y menos mujer DJ, como que nunca jamás iba a ir a un matrimonio y veía a una DJ tocando, o iba a bailar a una fiesta masiva y veía a una mujer tocando. No, no existía, po. O sea, o una mujer que es odontóloga especialista, profesora, con una carrera que muchos Vamos. envidiarían, diciendo, no, 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 quiero empezar esto de nuevo y esta carrera que es cero tradicional. Pero antes de seguir por ahí, porque creo que este es como un momento clave del que muchas personas o pasan o les gustaría pasar. A mí me pasó desde estar en el mundo tradicional, leer un par de libros, que fue como mi momento coach, que ¿Ya? me hizo darme cuenta que yo no quería seguir en ese camino tradicional. Como tú no querías poner la clínica, yo no quería estar en la oficina hasta tarde todos los días con un jefe haciendo metas de otras personas. A mí me llevó a renunciar, me tiene hoy día haciendo podcast y planificación financiera. ¿Qué fue? Fue como un momento de la conversación. Fue, como dijiste, fue todo un año. Fue un proceso que fue lentamente pasando. Fueron algún ejercicio en particular, como tratando de tomar lo que nos pasó y traspasarlo a otras personas que hoy día les pasa algo más o menos parecido. Están en un momento de su carrera que están bien, pero ya no se ven siguiendo este mismo camino por 20 años más. Yo creo que hubieron dos técnicas que me ayudaron muchísimo a conectar conmigo. La primera fue que nunca lo voy a olvidar, como que me hizo demasiado clic.
La primera vez que yo llegué a donde está coach y me dijo, ya cuéntame por qué estás acá. Y yo empecé, le conté toda la historia y me dice, ya, para, descruza los pies, relájate, apóyate atrás en el sillón, cuéntame lo mismo de nuevo, pero lento. No, Y yo quedé como así. ¿Cómo? ¿Lo mismo? Sí, pero necesito que bajes el ritmo, me dijo. Eres una persona que está demasiado acelerada, que ha estado acostumbrada a su vida a ir cumpliendo metas, objetivos, pero ahora llegaste a un minuto en tu vida en que no tienes ningún apuro. La única forma de saber lo que tú realmente quieres es conectar contigo y para eso tienes que bajar el ritmo. Y ahí yo quedé así, wow, tiene toda la razón. Toda la razón. O sea, en verdad toda la razón. Y te juro que me caían lágrimas yo contándole todo de nuevo en ritmo lento, hablando pausado. Yo decía como, tiene toda la razón. O sea, como que uno está, la sociedad te enseña a ir a un ritmo de caballito, así full apresurado, como es una carrera, como que si la vida fuera una carrera. Y obviamente eso da sus frutos, uno logra objetivos, pero te lleva a este punto de no sé qué más hacer, tengo que hacer algo más, tengo que hacer algo más, como muy autoexigente de querer hacer algo más. Y me hizo muy bajar el ritmo y me dio técnicas de cómo hacer esto en mi día a día, cómo darme pausas, como quizás, no sé, si tengo que ir a comprar algo a la farmacia, ir caminando y aprovechar de mirar los pajaritos y los árboles. Si puedo caminar media hora, bacán, aprovecha esos momentos, no te vayas en auto. Y la otra técnica que me ayudó mucho en esa época es que me dijo, necesito que empieces a escribir. Entonces hice como este trabajo de journaling, escribiendo como muy tus pensamientos, deja fluir tus pensamientos y solita te voy a ir dando cuenta qué es lo que te hace vibrar, porque yo le decía, necesito encontrar algo que me haga vibrar. Yo siento que soy una persona con mucha energía y la odontología lamentablemente es una carrera. Igual yo te diría que energía neutra o tirada para baja, porque todo el rato estás viendo a gente que tiene problemas, gente que tiene dolor, el ambiente es súper competitivo. Entonces a mí, yo sentía que a mí me bajaba mi energía, ¿cachai? De mi energía base. Y yo quería estar más arriba, como que yo sentía que tenía mucho más que entregar, felicidad, pero está ahí todo el rato en un ambiente competitivo, denso, demandante. Entonces, decía, ya, empieza a escribir y solita van a empezar a salir esas cosas que te hacen vibrar, que te hacen subir tu vibración en el fondo. Y por ahí es el camino. O sea, el escribir era, no sé, existe el tipo de ejercicio de los morning pages que es, te despiertas y escribes, no sé, 5 páginas. ¿Tenías algún tipo de guía para escribir o te dijo solamente escribe? ya, yo en esa época me estresaba mucho los momentos de muertos. Por ejemplo, en odontología, tú tenés la agenda llena y de repente hay pacientes que no llegan y no avisan. Y ahí te quedaste una hora sin hacer nada. Pero nada, porque no es como que estás en una oficina con más gente, estás en un box sola con la asistente que si tiene ese rato libre se va a hacer otras cosas y te quedaste una hora sola mirando el techo. Y eso pasa muchísimo. Y hay veces que son dos pacientes seguidos. Y a mí esos ratos muertos me mataban como la cabeza, me ponía a pensar mil cosas, no sabía qué hacer, y a veces salía a caminar, pero me aburría. Entonces, esos ratos los empecé a usar para escribir. Entonces, como que ahí fueron saliendo ideas, como tratando de recordar un poco momentos de mi vida donde sí me había sentido como en alta vibración, como qué camino seguir. Y siempre la música estuvo ligada a eso. Yo, cuando chica era gimnasta, hacía gimnasia artística, muchos años, competía todos los sábados, qué sé yo, y para mí siempre toda la parte como musical, coreográfica, ballet también hizo un tiempo, siempre me apasionó. Después de que terminé gimnasia, hice baile, de todos los tipos de baile que se te pueda ocurrir, fui profesora de baile, fui coreógrafa de musicales, como que la música siempre estuvo muy presente en mi vida y yo empecé a ligar todos los momentos de música a momentos extremadamente felices donde yo me sentía 100% yo vibrando. Entonces dije, obvio que es la música. Y aparte que en esa época, como que empezó a estar un poco más de moda la música electrónica, por decirlo así, como más ir a festivales, Ultra, Creamfields, no sé. Y cada vez que yo iba y miraba a los DJs, era como, qué bacán poder como manejar al público con la música y hacer a la gente feliz y que todos vibren igual de feliz. Y creo que lo que me hizo un poco clic, ahora me acordé, fue en esa época fui a un festival acá en Chile y cuando llegué estaban tocando dos DJs mujeres, que es un dúo de hermanas que siguen tocando hasta el día de hoy. Y yo creo que fue la primera vez que vi mujeres tocar y dije, yo quiero ser ellas. Quiero ser como ellas, en verdad, eso es lo que yo quiero ser como ellas. Y ahí como que empecé como
¿será muy loco estudiar para ser DJ? ¿Cómo se hace? ¿Se estudia? ¿Se hace en clases particulares? ¿Habrá en alguna academia? No tenía idea, nada. O sea, no sabía ni siquiera de dónde bajarme la música, ¿cachai? Onda, cero, cero idea. Como pensando en lo que pasó con odontología, que tenía una noción, te gustó mucho la parte teórica, pero después la parte práctica era muy distinto. ¿Tenía alguna noción de cómo era trabajar como DJ versus lo que uno sabe que la No técnica tenía de idea mezclar música? de nada, no tenía idea de nada. Como que en ese momento yo pensaba y decía, qué entretenido en mis ratos libres, que tengo como entre medio de pacientes, no sé qué, bajar música, empezar a armar sets, como que empecé a imaginarlo así, como un hobby real para ocupar esos ratos muertos un poco. Entonces dije, pucha, quizás si aprendo a mezclar y después ocupo mi tiempo libre para bajar música, organizar, qué sé yo, voy a empezar a poder poner música en los cumpleaños de mis amigas, pero bien hecho. ¿Cachai? Eso fue como lo que yo pensé. Nunca en esa época jamás me imaginé que esto podía llegar a ser un trabajo, así como que me iban a contratar para que yo lo hiciera. Al principio fue muy como para yo sentirme en esa alta vibración entre medio de mi semana. Y ahí googleé, me acuerdo perfecto, como escuelas para DJ en Chile. Y me aparecieron dos, habían muy poquitas en esa época. Y dije, ya, igual se ve buena, voy a ir a mirar. Esta queda en Barrio Italia. Dije, O era voy a presencial. ir. Presencial, sí, no, si Esto ya lo era iba a hacer pre-COVID. pre-COVID. Esto fue el 2016, hace 10 años. Y dije, voy a ir a mirar. Quiero ir al lugar y ver qué hacen, cómo son las clases. Sí, no, sí, si iba a hacerlo, lo quería hacer con Tuti. Y llegué y dije, hola, quiero ser DJ. Y me miraron como, hola, ¿quién eres tú? Así como, no era muy normal que llegara una mujer a preguntar. Y habían distintas opciones de clase, habían clases grupales, habían clases individuales. Yo tomé como el curso más bacán, que era como DJ profesional, clases particulares por 6 meses. Y era todos los lunes en la tarde, 2 horas. Y en Que verdad era tu periodo dejado para estudiar. sí, me había dejado el lunes en la tarde libre. Eso igual es bacán de la carrera de odontología, que podéis manejar tu tiempo y podéis dejarte estas jornadas libres. Entonces, eso me ayudó mucho para poder ir desarrollando esta carrera de forma paralela. Y nada, pues ahí llegué a la primera clase demasiado entusiasmada y feliz. Y fue como también como balde de agua fría. Esto es mucho más difícil de lo que yo pensaba. En esta academia te enseñan todo como toda la carne a la parrilla de una, como lo más difícil que hay. Al final era un curso profesional, las máquinas profesionales, porque hoy en día tú veías a alguien que quiere aprender a ser DJ, lo puede hacer por YouTube con controladores chiquititos y con computador, que es muy fácil, mezclar con computador Eso hice yo es y muy con la fácil. cuestión como automática es Y ponerlo maravilloso. automático y listo, ya, pero no, el curso que yo hice fue aprender a mezclar de oído. Me tapaban todo de las pantallas y yo tuve que partir de cero y era dificilísimo, te juro. Así fue muy frustrante. Hacer el curso fue muy difícil porque aparte que no me había comprado máquinas en mi casa, porque al principio quería como cachar qué onda y llegaba a la clase, ya aprendía, me iba a mi casa, pero la semana siguiente tenía que volver a practicar y no había practicado nada en la semana y era muy difícil y como que ahí me empezó a estresar y dije ya, lo encuentro muy apasionante, entretenido, pero en este momento de mi vida no tengo el tiempo para dedicarle lo que en verdad uno necesita de práctica para poder aprender a mezclar bien. Y nada, terminé el curso y estuve 2 años sin hacer nada, nada de DJ. Lo dejé ahí como en stand-by hasta el 2018. Fue como, ya, qué rico haber aprendido, pero pucha, más adelante lo retomo cuando tenga tiempo, en verdad. ¿En qué momento? Porque ahí me di cuenta que no era solo bajar música, que eran horas en tu casa que tenías que estar con las máquinas, parlantitos y tú sola mezclando para aprender. Y ese tiempo yo en ese momento no lo tenía. Entonces, nada, lo dejé en stand-by hasta que pasó un momento clave en la vida, que fue el 2018, cuando se murió Avicii. No sé si tú conoces a Avicii, si lo seguías ahí. Sí, que se murió muy joven aparte, ¿no? Sí, súper joven, como a los 27 años, y él era uno de mis DJs, productores favoritos de la vida, y fue así terrible cuando se murió. Y ahí yo dije, ya, le dije a todas mis amigas, como yo necesito hacer un tributo a Avicii. Entonces dije, ya, tengo que mezclar, obvio, y tengo que hacer como una tarde sunset, tributo a Avicii. Me metí a audiomúsica, me compré una máquina la más chiquitita que había, y que fue la primera vez que tuve como un controlador, porque yo había aprendido con lo más difícil. Y cuando me compré ese controlador y llegó a mi casa,
te juro que fue como que me pegué en la cabeza. Dije, no puedo creer lo fácil que es mezclar con estas máquinas chicas. Y yo pensé que en verdad era mucho más difícil, por eso lo había dejado de lado. Y nada, pues ahí me llegó este controlador chiquitito, me puse a como practicar, me acordé cómo se hacía, preparé este set y hice este tributo a Avicii, que fue la primera vez que toqué así oficial frente a amigos, frente a gente. Y desde ese día fue como, oh my God, esto es lo que yo quiero hacer. Onda, te morí mi felicidad. Y no solo la felicidad del momento de estar tocando, sino todo lo que fue la planificación. Como yo siempre he sido como muy matea y muy estudiosa, como que para mí planificar el set y como imaginarme cómo va a reaccionar la gente, toda la parte previa me genera demasiada felicidad. Entonces, como que ese año dije, ya me compré la máquina, voy a empezar a dedicarle tiempo a practicar. Y ahí tenía otra jornada libre, no me acuerdo qué día era, pero tenía una mañana libre y esa mañana libre empecé a hacer eso. Bajar mucha música, practicar, practicar, practicar en mi casa. Yo creo que eso fue el año 2018. Todos los cumpleaños que me invitaron ese año, yo decía, ¿puedo tocar? Y iba Claro. con mi maquinita y mis parlantes. Y partió muy así como 100% hobby, o sea, 100%. Y hasta ese momento tampoco me había imaginado que se convirtiera en un trabajo. O sea, y tampoco era mi objetivo. Que me empezó, en uno de estos cumpleaños que toqué para una amiga, se me acerca otra DJ que yo la cachaba. Y me dijo, oye, ¿te interesaría que te empiece a meter como en eventos de marca? Y yo, como en eventos de marca? No, lo que pasa es que a mí yo, de repente me llaman, pero ya tengo agendado ese día con una marca para otro evento y te podría empezar a recomendar para que te llamen para eventos de marca. Y yo, feliz, onda, me encantaría. Y ahí, esto fue ya a finales del 2018, donde me llamaron ya para mi primer evento y fue como, no lo puedo creer, no puedo creer lo bien que pagan, porque la primera vez que tuve un evento fue un muy buen evento, una muy buena marca, y ponte tú por ir a tocar 3 horas, me pagaban mucho más de lo que yo ganaba una tarde completa trabajando como dentista, en mi primer evento, ¿cachai? Y fue como, wow, ¿en verdad pagan esto? No, como que no lo podía creer. Y te juro que Ahí pensaste estuve, que podía ser una carrera como podía ser una profesión en vez de un todavía no, hobby. sí, al principio quizás no tanto, al principio lo dije allá, unas luquitas extras, así como al principio, Ya. pero todavía lo era para mí, me gustaba tanto que yo hubiese ido a todos estos eventos gratis en ese momento, ¿cachai? No lo veía como un negocio ni cerca de, como que iba feliz y me pagaban, pero ahí partí muy de a poquito haciendo 1 o 2 eventos al mes, qué sé yo, y el 2019 ya me empezaron a llamar mucho más, porque al final igual esto es como algo muy de boca en boca. Lo hacís bien en un evento y a esa productora le gustaste y la productora te busca de nuevo para el siguiente evento y cuando alguien más te ve te empiezan a llamar, ta, 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 y me empezaron a llamar harto. Para esos primeros eventos, ¿qué pasaba por tu cabeza? Porque me imagino que hay un síndrome del impostor de, oye, me están pagando por esto, que no es lo que yo estudié. ¿Qué tanto te preparaste? Porque creo No, que o todos sea, tenemos muy claro que eres muy matea. Pero ¿cómo fue esos primeros eventos antes, durante? Porque dependía es mucho, que como tú dijiste, si lo hacías bien, después te iban a llamar de otros eventos. dolor de guata una semana antes del evento. O sea, un nivel de nervio era como que ibas a ir a dar un examen. ¿Cachai? Yo en verdad practicaba cada uno de los sets en mi casa. Los sets duraban 3 horas porque eran eventos largos. ¿Cachai? Y yo los practicaba, tenía todo marcado exactamente en qué segundo tenía que cambiar esta canción con esta canción para que sonara perfecta y que sonara en las mismas tonalidades para que suene bien. En verdad, demasiado, demasiado perfeccionista, de repente un poco rayada, pero siento que eso igual marcó la diferencia como con el estándar de DJ que existía en ese momento, porque porque tú me pasaba mucho que llegaba a los eventos y las productoras me decían como, ¡ay, qué bacán, al fin una DJ puntual! Y yo como, obvio, Pequeñas cosas. yo llegaba 1 hora antes, ¿cachai? Como que demasiado puntual, demasiado matea, muy responsable, tomándomelo como una pega real, sobre todo por el tema del impostor. Estoy recién partiendo en esto, me están contratando, me van a pagar, tengo que hacerlo bien. Y parte de hacerlo bien no es solo tu desempeño como tocar la hora o las 2 o las 3 horas de set, sino que todo lo que es
conversar antes con la productora, cómo negocias lo que te van a pagar, cumplir con los horarios, cumplir con la vestimenta, todo un tema de que va más allá de tu desempeño como DJ en sí. Y creo que eso me hizo diferenciarme mucho, mucho al principio. Y empecé a tener como mis productoras amigas que ya empezaron a llamar para todos los eventos, ¿cachai? Porque al final Les era, solucionáis muy bien el problema. sí, ¿no? Y para mí era agradable trabajar con ellos, para ellos era agradable trabajar conmigo. Y al final, obviamente yo te diría que, no sé, los primeros 6 meses, yo hacía toda esta planificación, tengo como cuadernos de esa época, donde tenía todas mis planificaciones para cada uno de los eventos. Y después, obviamente, la práctica te va haciendo que cada vez sea más fluido y no tener que llegar tan estructurada y tan nerviosa. Pero los nervios siguieron estando por mucho tiempo, como esa sensación de guata, de como entre nervio y emoción que llega al evento. Todo eso me empezó a generar como demasiada felicidad y saber que lo podía planificar y lo podía llevar a cabo y lo hacía bien al final. Entonces me empezó a pasar que todos estos eventos eran los jueves en la tarde, generalmente. Casi siempre los jueves hay alguna marca que quiera hacer un evento. Y dije, ¿sabéis qué? Me voy a arriesgar y voy a dejar de trabajar los jueves en la tarde como dentista. Y dejé esa jornada en la clínica que trabajaba. Y así puedo tomar siempre eventos los jueves. Entonces, como que esa época, 2019, prepandemia, yo todavía lo veía como un hobby, 100%, no lo veía como un trabajo, pero era un hobby que me hacía demasiado feliz y prioricé esa felicidad, aparte que me pagaban bien, versus estar colapsada en pega como dentista. Entonces me dejé esos jueves y empecé a trabajar en los eventos, pero como que sentía que ese era mi límite. Hasta ese entonces no me atrevía a decir, ya, pero si puedo los jueves, puedo los miércoles también, y quizás los martes me sale algún evento. No, todavía no me atrevía, como que mi límite en ese entonces, un poco por el deber ser también, era como, ¿cómo le empiezo a explicar a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que ahora ya en las tardes no trabajo de dentista, trabajo de DJ? Como que todavía no me atrevía, estaba lejos de atreverme a hacer eso. Sí, una jornada, como que una jornada. Nadie me decía nada, la gente encontraba que era choro, tenía buen feedback y hasta la pandemia me mantuve con eso, con los jueves en la tarde hay eventos y de repente fin de semana, sábado, hacía algún otro eventito, qué sé yo, pero fui muy de a poco, muy, muy, muy de a poco. En esa época no me atrevía a dar el salto, o sea, y tampoco me lo imaginaba hasta que llegó la pandemia. Ahí ya viene el segundo punto de inflexión así heavy. Porque me imagino que bajó con toda la parte de dentista. Es que, A lo que me lleva hasta ahora es que, claro, no hay un piscinazo, y creo que es un aprendizaje de muchos caminos de este estilo, sino que por el lado, perseguir intereses, en el caso tuyo, ser muy disciplinada en desarrollarlo y probar, testear si te gusta, ok, siguiente, siguiente, hasta que llega un momento en el que es posible dar ese salto, pero que no se siente tan salto. O pasa un choque externo, como en este caso el COVID. sí, lo que me pasó es que, ponte tú, hasta al 2019, al final yo veía DJ, yo trabajaba en dos clínicas distintas y la universidad. Entonces tenía tres pegas de dentista y esta era como una cuarta pega. Entonces tenía como cuatro trabajos distintos. Y igual me iba súper bien como DJ, entonces como que ganaba más o menos lo mismo en cada una de mis pegas, ¿cachai? En la pega DJ ganaba lo mismo que en una de las de dentista, que Y llegó pandemia y todas las pegas de dentista, clínicas cerradas por 6 meses. El único trabajo de dentista que se mantuvo fue la universidad, que seguíamos con las clases online, pero eran 3 mañanas a la semana y yo nunca había tenido tanto tiempo libre a mi disposición. Entonces la pandemia a mí me pegó muy bien. Te juro que creo que lo aproveché. Aproveché cada segundo que tuve en mi casa para aprender, estudiar. Como que no me había pasado nunca tener como 100% disposición de tiempo y aprender porque yo quería estudiar, no porque tenía una prueba. Entonces, en esa época me metí a hacer el curso de producción musical para aprender mucho más como de base de música. Y todos los días me dedicaba a practicar, practicar, porque hasta ese entonces yo te diría que yo partí aprendiendo más música electrónica, pero siempre como por el lado comercial. Siempre me ha gustado mucho más el lado más comercial, popero, qué sé yo. Y de a poco me fui metiendo en el ultra bailable. Eso lo fui aprendiendo solita, pero es mucho más difícil. Y justo antes de pandemia estaba recién empezando a tocar en las primeras fiestas de ultra bailable. Pero sentía que me faltaba demasiada cancha, demasiada práctica. Y en pandemia, todos los días
te juro, así muy mateamente. Yo tenía como armada en mi casa un mini estudio y practicaba sets, armaba sets, me grababa, empecé a subir sets a SoundCloud, a subir videos, a hacer transmisiones en vivo, más a hacer mis propias canciones con este curso de producción musical y te juro que fui demasiado feliz en esa época, como que era, en verdad, yo podría hacer esto todo el día y sé que nunca me voy a aburrir, nunca me voy a aburrir, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Em, y ahí como que algo me hizo clic y dijo, ¿y qué pasaría si en verdad yo le empiezo a dedicar más tiempo a esto que me hace tan feliz? Porque me empezó a dar depresión saber que íbamos a salir de pandemia y ya no iba a tener ese tiempo, iba a tener que volver a mi vida de antes y fue como, pero quizás sí puedo como transformarlo en un trabajo, pero tengo que atreverme a soltar carga odontológica para poder tomar más eventos. Entonces ya, me atrevo, no me atrevo, me atrevo, no me atrevo y creo que igual. Espera, para dar este salto financieramente, me imagino que hayas sido ordenada, algo de estabilidad ya tenías, los eventos, me imagino que no te avisan con tanta anticipación que tanto puedes hacerlo. ¿Cómo entrar las finanzas en esta decisión? A ver, en esta época igual fue complicada la pandemia porque como no tenía los trabajos de dentista, por suerte el trabajo de la universidad se mantuvo estable y ese es un sueldo fijo, siempre ha sido como mi único sueldo fijo. Entonces eso me permitió como igual poder empezar a mantenerme estable y poder empezar a desarrollarme y como cuando empezaron a abrir las clínicas odontológicas fue el mismo tiempo en que empezaron a reactivarse los eventos. Pero en esa época, como fase uno fase 2 eran full restaurantes. Pero de repente me convenía más ir a un restaurante a tocar o a un evento de marca chiquitito que ver pacientes, porque ya me empecé a dar cuenta que ganaba más en un evento que en una tarde con pacientes. Ahí lo que empecé a tener como más flexibilidad después de pandemia en cuanto a manejar mi horario como dentista. Y las clínicas donde trabajaba también me lo permitieron, como que si de repente de una semana a otra me salía un evento el martes en la tarde, yo llamaba a la recepcionista y le decía, ¿me puedes cambiar los pacientes que tengo el martes para el miércoles y así yo puedo ir al evento? Y me decían, obvio. Entonces fue bacán porque como que tuve mucha flexibilidad en ese sentido y siento que pude hacer todo de forma paralela. Entonces me empecé a atrever a decir que sí a más eventos y yo te diría que ese año 2021 llegué a hacer hasta 4 o 5 eventos a la semana. Cambié mucho el ritmo versus prepandemia y de a poco esto fue como subiendo y fui dándome cuenta que si dejaba jornadas como dentista y tomaba más eventos, me iba mejor de lo que me iba antes. Entonces, de a poco, que fue muy lento, te juro que fue muy lento, fui empezando a dejar jornadas como dentista. Si antes trabajaba 3 jornadas en la universidad y trabajaba, no sé, 6, 7 como con pacientes, después me bajé a 5, bajé a 4, bajé a 3 y así me fui dejando más tiempo libre para poder decir que sí a los eventos y por suerte en esa época me salían los eventos, así era como por todos lados. Siempre tenía eventos y trataba de decir que sí a todo, te juro, como que era, ya, eventos, sí, cancelo los pacientes. Y esto solo me fue, como financieramente, me fue dando más estabilidad que ser solo dentista, porque me empezó a ir mejor. Entonces, eso también obviamente me hizo ganar confianza para atreverme a seguir por ese camino. Hasta que llegó el año 2022, que ahí ya como que se reactivó todo. Terminó la pandemia oficialmente, se abrieron las fiestas, los matrimonios, todo tipo de eventos, porque el 2021 igual fue medio trabado, fue como eventos chiquititos, restaurantes, qué sé yo. Y el 2022 para mí fue el año que no sé, me reventó el cerebro porque me empezó a ir mejor como DJ que todas mis pegas de dentista juntas, ¿cachai? Entonces dije, no puedo creer que en verdad empecé a hacer lo que yo sentía que era lo que más feliz me hacía y pasó a ser mi trabajo principal sin darme cuenta. Como no hubo una planificación de, ya en 2 años más yo quiero ser solo DJ y que ese sea mi trabajo principal, sino que se fue dando solo. Y cuando empecé a ver los números y decir como, no puedo creer que en este momento mi trabajo principal por lejos es DJ y dentistas son como mis extras, ¿cachai? Y ese año fue como ya, si ya le he empezado a, a meter con todo y a decir que sí a todos los eventos, tengo que hacerlo más todavía.
Y habían áreas de DJ que a mí siempre me habían gustado mucho, pero que no me atrevía a hacer porque obviamente es mucho más difícil, ya es como otro nivel, que es ponte tú meterte en los matrimonios. Hacer matrimonio es ya mucho más avanzado, son muchas más horas, tenéis que aprender a mezclar distintos estilos de música, es un compromiso mucho mayor como con los novios y de a poco, como que muy de a poco también, empecé a atreverme y a irme un poco por ese camino. Yo siempre he sabido que yo soy del lado ultra bailable, mucho más que electrónico, es lo que más me gusta, más me hace vibrar. Antes de irnos de piquero al matrimonio, porque yo creo que ese es el último gran tema, pero creo que hay no sé, como para sacar enseñanzas de tu camino que tú dijiste, como no me di cuenta, me recuerdo una frase que es como paciente con el resultado, pero impaciente con la acción. Porque estuviste mucho tiempo, acabamos de comprimir 10 años en 40 minutos, practicando sola en tu casa, sin una mayor expectativa Planificaste. de retribución, claro, pero los resultados se fueron dando muy de a poquitito versus lo que hoy día todos esperamos como ya, quiero ser DJ, de aquí, como dijiste, 2 años ya espero dedicarme a ser DJ. Al revés, fue una semilla que fuiste trabajando mucho, mucho, mucho por mucho tiempo hasta que orgánicamente se fue dando la posibilidad de dedicarte más a eso. Ese camino, que es más aburrido versus alguien que en Instagram te dice cámbiate tu trabajo en un año, creo que es mucho más replicable. A mí por lo menos me hace mucho más sentido. O sea, yo siento que tiene que ser de a poco, sobre todo porque uno no es experto ni especialista de un minuto para otro. Hoy en día la gente está acostumbrada a tenerlo todo rápido, que las cosas sean inmediatas y sobre todo carreras que necesitan como una habilidad o una destreza. Esto no pasa de un momento a otro, es la práctica hace el maestro. 100%. Y uno tiene que dedicarle tiempo. O sea, y ahí te das cuenta si en verdad te gusta o no te gusta, porque te morís la cantidad de gente que me dice, ay, voy a hacer el curso de DJ. Y lo hacen y nunca más practicaron y ahí quedó. Entonces, al final, si algo te gusta y tú eres perseverante y repites, repites, practicas, 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 y en toda esa práctica y todo lo difícil que puede llegar a ser y todo el tiempo que hay que dedicar, te sigue gustando y apasionando, por ahí es, en el fondo. Hay que tener paciencia porque las cosas caen por sí solas. Yo no lo busqué y se me fue dando y cada vez que ponía más esfuerzo, más retribución veía y era como, wow, no puedo creer que en verdad todo lo que he logrado, pero como sin ninguna expectativa, avanzando a poco, lento, siempre es con mucha humildad, como que yo al principio decía como, ¿en verdad me quieren pagar por esto a mí? Como que no podía entender que por qué no quieren contratar a este otro DJ que es mucho más reconocido. Y mucha gente decía, no, Nix, porque tú tenés una vibra distinta y te quiero contratar a ti nomás. Y yo, wow, entonces no es solo quizás mi forma de mezclar, también es la vibra que transmito, son muchas cosas que van de la mano. eh, y no sé, me fueron abriendo un camino increíble donde también fui conociendo muchas personas que me fueron ayudando a ir mejorando cada vez más. Pero me pasa y algo que me sigue apasionando infinito de la música de hoy es que sigo sintiendo que tengo demasiado por aprender. Como que es algo que nunca voy a dejar de estudiar, como que siguen existiendo miles de áreas de la música, de producción, de qué sé yo, que por explorar y cada vez que toco un nuevo set o tengo un nuevo matrimonio, qué sé yo, siento que lo hice mejor que el anterior. Siento que sigo en ese proceso de ir mejorando, como que siento que ha sido una carrera muy motivante en ese sentido, porque te permite seguir creciendo. Me pasaba en odontología que claro, uno quizás te puede quedar un poquito más linda la tapadura, pero igual llega ya un minuto en que la práctica ya se te hace fácil, casi que no tenés que pensarlo y siempre te queda bien. Pero no hay como mucho más por aprender. En cambio, en esta otra área, siento que sí lo puedo hacer cada vez mejor. Eso me pasa a mí en el mundo de planificación financiera y desde que empecé esto en 2022, 2023, Ujú. siempre he dicho que cada año ha sido mi mejor año hasta la fecha. El 2025 fue mi mejor año hasta la fecha, el 2026 va mejor que el 2025. Creo que tiene mucho que ver con que es una carrera en la que voy a seguir aprendiendo por mucho tiempo. Bueno, dentro de ese camino fuimos a un par de matrimonios con la Isi, mi esposa, y nos llamó la atención y lo conversamos como, ¿qué onda la DJ de este matrimonio? Impresionante. Y ahí, en parte por eso hoy día estamos acá. ¿Cómo fue ese primer matrimonio que tú dijiste,
¿Por qué no contratan a esta otra persona quizás que tiene más experiencia que yo? Me imagino también dolor de guata una semana, es el día más importante de su vida para estas dos personas. ¿Cómo fue ese proceso del primer matrimonio? Para entrar en los matrimonios empecé muy de a poco. De hecho, me empezó a pasar que, no sé, yo toqué muchos años como residentes de hartas discotecas en Santiago y me pasaba que de repente me escribían por Instagram como, hola, te escuchamos ayer en tal fiesta o en tal discoteca, necesito que seas la DJ de mi matrimonio. Y yo Ah, como, buena, bacán, pucha, en verdad no hago matrimonios, pero si quieres podríamos hacer algo. Lo que más me daba nervios en los matrimonios eran las 6 horas de fiesta. Son 6 horas de fiesta. Cuando tú tocas en una discoteca o en una fiesta, son 2 o 3 horas. Es tocar el doble de tiempo que música hay infinita, pero ¿cómo mantengo prendida a la gente 6 horas? Entonces, y un rango mucho más amplio de edades que edades, en una discoteca. obviamente, y yo decía ya. No me sentía preparada para tocar como la música de todos los tiempos, que envuelve a gente más de todas las edades, pero sí me sentía 100% preparada para hacer la parte más de jóvenes. Entonces, para los primeros matrimonios que me empezaron a llamar, yo les decía ya, dale, pero voy las últimas 3 o 4 horas de fiesta. Y que las primeras dos las toque el DJ o residente del lugar o que trabaja con la productora. Entonces, yo creo que estuve como, debo haber hecho fácil unos 10 matrimonios al principio en ese formato, que tocaba un DJ primero, que hacía la parte para todos los tiempos, y yo llegaba después a cerrar la fiesta las últimas 3 horas. Y me empezó a encantar la vibra de los matrimonios, como que era muy distinto del mundo de la fiesta comercial de donde yo venía, como que la retroalimentación de la gente inmediata me llenaba el alma, así como que demasiado feliz. Me empecé a ir a estos matrimonios donde solo tocaba la última parte de la fiesta y cómo me atreví a empezar a hacer matrimonios completos de la mano de mi marido, que es DJ Cass, que él también es DJ y él trabaja en matrimonios hace mucho más años que yo. Y de repente empezaron a haber novios que nos decían como, ya, los queremos a los dos juntos, porque nosotros en las fiestas comerciales tocábamos los dos juntos mucho. Y el Seba me empezó a decir, ya, vamos al matrimonio juntos. Yo te ayudo con la parte que a ti no te acomoda tanto. Y él es completamente distinto a mí. O sea, tenemos selección musical muy parecida, nos gusta lo mismo, pero nuestra forma de mezclar y de preparar un set es completamente distinta. Yo siempre he sido demasiado cuadrada de planificar y él le encanta llegar a improvisar y lo hace increíble. Tiene un don así ya, es demasiado seco. Entonces empezamos a ir a estos matrimonios juntos, que de repente yo estaba, no sé, en un reggaetón clásico y él me tiraba un Elvis entre medio. Y yo como, y empecé a cachar que me gustaba igual esta parte como distinta de sorprender a la gente con distintos estilos, no quedarte pegada solo en un mismo estilo. Y yo creo que él me ayudó muchísimo a atreverme a empezar a aprender a hacer esta parte de los matrimonios, que es como la música transversal para todos. Ahí le sumamos un poco que yo igual tenía conocimientos de producción y empezamos a ver cómo modificar canciones de todos los tiempos o más viejas para que sean más movidas y más prendidas para todo el mundo y más actualizadas. Y trabajamos como de forma separada, pero en verdad trabajamos juntos porque estamos todo el día en la casa juntos, bajando música, mejorando canciones, haciendo remixes, etcétera, pensando en cómo subirle el nivel a los matrimonios, cómo llevarlo a algo más pro. Yo creo que él me alentó mucho a atreverme a hacer el primer matri completo, que me acuerdo perfecto cuál fue. 6 horas, imagínate, yo con mi planificación, yo igual planificando el set las 6 horas, y lo hice y me fue increíble. Terminé después de las 6 horas, pista de baile llena, yo no lo podía creer, una vibra, así que te juro que volví a sentir como esos nervios que sentía al principio cuando empecé a ser DJ, pero en el matrimonio no se me pasaban los nervios en todo el matrimonio, al final requiere demasiada concentración. Yo en los matrimonios estoy como que la lectura de público es demasiado importante y esa cancha la dio también las fiestas comerciales, tantos años trabajando como en fiesta y todo, te enseña un poco de esta lectura porque de repente vaya a una fiesta y te puede tocar un público X de tal edad y otro día puede haber una edad nada que ver, entonces igual tenés que saber un poco cómo hacer calzar la música que vas a tocar a lo que la gente quiere y darte cuenta de que si este estilo está funcionando, quedarte ahí un ratito, no cambiarlo, qué sé yo, todo lo que es la lectura de público. Y siento que eso siempre lo he hecho muy bien.
Y en los matrimonios se empezó a ver el resultado. Entonces, como que me empezó a pasar que terminaba el matrimonio y decía, no puedo creer esto que logré. En verdad, lograr que la fiesta esté prendida 6 horas es tremendo mérito y me empezó a hacer demasiado feliz. Y de ahí de a poco también empecé a agarrar más confianza en los matrimonios y me empecé a dar cuenta también que a pesar de que me siguen gustando mucho las fiestas comerciales, pues, es otra onda, nada que ver, como luces, qué sé yo, escenario gigante, 5.000 personas versus un matrimonio que son 200, pero los matrimonios tienen algo de que, y que me di cuenta que siento que es parte de como mi propósito en esta vida, que es hacer feliz a las personas, hacerlas vibrar en ese momento mágico que es un matrimonio y que te miren y que te digan gracias por este momento. Y en los matrimonios pasa mucho eso que termina la fiesta y todos te abrazan y te agradecen porque los hiciste vibrar como a tu misma vibración y eso para mí ha sido increíble, como que te juro que me paro en la tarima antes de empezar a tocar en un matri o estoy tocando y digo, nací para esto, como que no me puede hacer más feliz. Quería que habláramos de toda tu carrera porque este es como siento que el momento, o el momento actual, quién sabe en 10 años más dónde vamos a estar parados, pero es un momento mucho más importante, un matrimonio. Al final, claro, la responsabilidad es más grande. También si lo pienso por el lado financiero, dado este podcast, es probablemente un mejor negocio que una fiesta, como yo pienso, la gente que paga la entrada a la fiesta, es muy distinto al costo de hacer un matrimonio. Un Obvio. matrimonio es más, no sé, uno lo tiene planificado por un año o 9 meses versus una fiesta que, claro, uno va como ese mismo día. Como que uno va, escalaste hacia uno de los momentos más importantes de la vida de las personas, que es genial, en verdad. Sí, pues al final es la fiesta más importante de sus vidas y yo me lo he tomado de forma súper responsable y al final lo mismo que he hecho durante toda mi carrera como DJ lo estoy haciendo ahora con los novios, que es como una planificación previa con todas las reuniones que sean necesarias para llegar al momento del matri y que sea todo lo que ellos soñaron para ese día. Y por lo mismo, ahora ya estoy en un punto en que en verdad me ha ido muy bien en los matrimonios y decidí desde el año pasado hacer solo un matrimonio a la semana, por ejemplo. Entonces, eso me permite hacerlo como yo quiero, como dedicarle todo el tiempo que necesito para poder planificarlo bien. En el fondo, todos los matrimonios son distintos y eso es lo que más me gusta también. Como que los gustos musicales son muy variados, en gusto no hay nada escrito, por suerte a mí me gusta toda la música, entonces me encanta también que me pidan cosas distintas porque son desafíos constantes para mí. La planificación de cada set es distinta según la cantidad de invitados que van a haber, las edades, cuáles son los gustos del novio, de la novia, de los papás. Entonces, hacer para mí ese trabajo previo también me genera como una conexión con los novios más especial, que llego el día del matrimonio y siento que casi que les estoy haciendo el mejor regalo de sus vidas, ¿cachai? Porque estoy tocando 6 horas de la música que a ellos más les gusta, que más los hace vibrar y al final, para mí, como lograr que cada canción que suene, ellos la amen, es como objetivo cumplido. Entonces, para ellos es una planificación grande, pero para mí como DJ creo que no he tenido momento más estable, si lo hablamos de la forma financiera, del lado financiero, que entrando en el mundo de los matris, porque como requiere tanta planificación y requiere al menos un año de buquearte antes, a mí me ha permitido ordenarme muchísimo y tener mucha más estabilidad, porque en el fondo puedo planificarme a un año y sé cómo va a ser, o sea, ahora estoy agendando matrimonios para mayo 2027. El resto ya lo tengo todo listo. Entonces, como que te da una tranquilidad financiera y libertad de tiempo para poder hacer las cosas bien también y cada vez seguir mejorando más, que siento que estoy en un muy buen momento en ese sentido. Mucho más de lo que estuve todos mis años trabajando como full dentista, ahora tengo muchísima más estabilidad. Y es impresionante al final porque es una carrera no tradicional, pero mucho más estable en este momento, por lo menos para mí. Parte porque lograste entrar en este como pequeño nicho y entraste gracias, el hilo conductor yo creo de la conversación es mucha preparación, mucha planificación, mucho trabajo. ¿Te pasó también que en el mundo de los DJ de matrimonios fuiste de las más profesionales, como la que más planifica, la más ordena, versus quizás los novios te decían, no, es que hablamos con este DJ que nos íbamos a juntar y no llegó? Eso me pasa muchísimo, hasta el día de hoy. Muchísimo. O sea, te morís la cantidad de novios que me llegan como, hola, ¿tienes disponible este sábado? Y es como, no.
Ya es que mi DJ me dejó abandonado, así, me dijo que no va a poder tocar en mi matrimonio. Y yo, ¿qué? Me muero, jamás podría hacerle eso a alguien. Bueno, uno, a menos que te enfermes o pase algo más grave, pero pasa harto que siento que de cierta forma me he diferenciado un poco en el profesionalismo, en la forma de trabajar como de forma responsable, tanto como por cumplirle a los novios o cumplir con los horarios o cumplir con lo que prometí, pero también con el desplante durante el evento, durante el matrimonio. Por ejemplo, no sé, pues me pasa mucho con el que se me acercan las banqueteras, ya las conozco a todas, pero sobre todo al principio cuando recién me estaban conociendo, que yo llegaba a un matrimonio y era como, ¿quién es esta? ¿Quién es esta DJ? Como nada que ver a los DJ clásicos. Y se me acercaban al final y me decían, te felicito, eres como la primera DJ o el primer DJ que conozco que no toma durante el matrimonio. Y comentarios como ese, como, y se pasó, como se nota la diferencia, como hiciste demasiado bien la pega. Y yo digo, es que para mí los matrimonios es pega demasiado seria, entonces como Sí, que po. tengo que estar 100% concentrada, 100% en mis cabales, em, y creo que uno lo hace muchísimo mejor cuando estáis 100% concentrado y haciendo, te lo tomas como un trabajo real. Si vais como a carretear, por decirlo así, pucha, pueden pasar cosas, quizás no vaya a tener tu mejor performance, y eso creo que es un poco no hacerlo de forma profesional. Y la gente sí se da cuenta de esas cosas. Las productoras se dan cuenta de esas cosas, las banqueteras, los novios, el público. Siento que esa, como a pesar de que no es una carrera tradicional, ni quizás es una profesión real como profesión, hay que tomárselo de forma profesional, sobre todo si está siendo tu principal fuente de ingreso. Suena obvio, pero después cuando uno lo ve en la práctica, Gracias. no, no es tan así. Sí, pues. Un poco para ir cerrando, y creo que lo más difícil para gente como nosotros que siempre quiere aprender y mejorar y crecimiento continuo. Entraste al mundo de la odontología, te especializaste, te fue muy bien, fuiste profesora, te fue muy bien, diste un salto al vacío con un paracaídas puesto al mundo del DJ, te está yendo muy bien y como yo no me imagino qué puede venir después, ¿has logrado sentirte bien y tranquila en la situación actual o siempre estás pensando en qué viene después? Y mi pregunta es, ¿qué viene después? Siento que por un tema de mi personalidad es muy difícil no estar pensando en qué viene después. Por el momento, sigo compatibilizando hasta el día de hoy la odontología, no la he dejado, sigo haciendo clases 3 mañanas a la semana, pero con pacientes estoy solo una jornada, una mañana. Sigue todo ahí parte de. Sí, tengo 4 jornadas de mi semana dedicadas a la odontología, pero te juro que hoy en día lo veo como mi hobby. Mi pega principal es ser dentista, o sea, ser DJ y soy dentista porque igual es algo que me gusta, es lo que estudié, pero no es mi trabajo principal. Podría dejarlo, lo podría haber dejado hace 3 años, la odontología. ¿Qué viene a futuro? Siento que profesionalizar cada vez más los matrimonios. Me encanta lo que estoy haciendo, me encanta lo que he logrado. Me veo fácil 10 años más metida en el mundo de los matrimonios. Siendo DJ, siento que tengo pila para rato y tengo muchísimo más que entregar y aprender. Siento que en Chile hay muchas oportunidades de cosas que no se han hecho, tanto como musicales como de producción. Quizás más adelante igual pueda meterme un poco en el mundo de la producción de matrimonios, como para llevar los matrimonios a otro nivel. Mientras más matrimonios vayas haciendo, también más experiencia vas agarrando. Entonces, se te empiezan a ocurrir ideas, decir, ya, ¿por qué no lo hacemos así? Qué sé yo, cambiemos la estructura típica, porque pasa mucho que tú vas a un matrimonio y son casi todos Son iguales. todos iguales. Todos iguales, tienen los mismos horarios, que las mismas secciones, pero es porque la gente, nadie les da ideas de cómo hacerlo distinto. Ponte tú, yo me casé el año pasado y nosotros hicimos un matrimonio muy distinto, con otros horarios, con otra modalidad y funcionó increíble. Al final, no es que la gente no se atreva, es que no se les ocurre que hay otra alternativa. Entonces siento que ahí hay un mundo muy grande por explorar y por desarrollar, que puede ser un poco ligado me veo más como producción que como wedding planner, aunque igual al día de hoy hago como un poco ese trabajo de wedding planner porque ayudo a los novios hartos con todo lo que es la planificación, pero creo que el lado de la producción lo podemos llevar a otro nivel y para allá tiraría mis fichas si tengo que pensar en qué voy a estar en 10 años más, voy a estar creciendo en ese sentido. Me amigo alemán el año pasado o antepasado
nos invitó a su matrimonio en Italia, pero no fue una fiesta, fue un fin de semana de matrimonio, con todos sus amigos, le está yendo Increíble. muy bien, entonces arrendó un local entero como un hostal, unas cabañas, y nos conocimos. Esa era la gran gracia, que no era solamente la fiesta en la que uno va con la gente que conoce, baila, lo pasa bien y después se va para la casa, sino que de verdad logró que sus amigos se conocieran entre ellos. Y me Eso quedó se esa idea hace, dando vueltas en la eso se cabeza. hace, se hace mucho en Europa, de hacer como 3 días de matrimonio. Y hay algunos lugares en Chile que lo están empezando a hacer. Hay un lugar en Matanzas que es un hotel que tiene como un centro de evento para matrimonio. Entonces tú te vas con todos tus invitados todo el fin de semana, por ejemplo. Lo encuentro increíble, increíble. Esas son experiencias distintas y que de repente la gente sí está dispuesta a pagar por tener una experiencia única y diferente que ninguno de sus invitados ha vivido. Y siento que hay mucho por explorar ahí y mucho que aportar también, con ideas, con creatividad y con atreverse a hacerlo al final. Sí, es como las ganas de hacer algo distinto. Buenísimo. Bueno, Sí. no tenemos fecha nosotros todavía, pero algo 2028, así que creo que todavía estamos a tiempo para avisarte, te vamos a avisar con mucho tiempo, pero también Buenísimo. hago la invitación en nuestra comunidad, probablemente alguien se va a casar o alguno de sus conocidos, si no han estado en un matrimonio de DJ Nix, no sé cómo hacer para que lo vivan porque es demasiado bueno, pero Ay, si gracias. no, confíen y júntense porque nosotros en verdad lo pasamos increíble las 2 o 3 veces que nos ha tocado. Y felicitaciones, ¿verdad? Se nota el trabajo y se nota después la preocupación y como decías, como el ritmo y el vibrar con la gente. Buenísimo. Última cosa, no sé si hay algo que te gustaría compartirle a nuestra audiencia desde, tengo mis redes sociales, vayan a escucharme acá, o me acordé de este podcast, este libro, este algo, no sé, lo que sea, como el micrófono es tuyo. Qué difícil. Mis redes sociales, en verdad, yo como que me cuestan las redes sociales, no me sale fácil. Entonces, como que mi Instagram obviamente subo los eventos que hago y todo, pero no tengo campañas de marketing ni busco seguidores. Al final, siento que mi audiencia es muy real, son seguidores reales, fans de DJ Nix, y eso me gusta más que estar haciendo como buscando seguidores nuevos. Entonces, si a ustedes les gusta la música, les gusta ver fiestas prendidas, les gusta saber dónde quizás voy a estar tocando. No es solamente matrimonios, también hago hartos eventos de empresa, restaurantes, fiestas comerciales. Por ejemplo, hace 2 semanas toqué en el Día del Vino en Barrio Italia, en la mitad de la calle, fiesta en las calles, así increíble. Buenísimo. Y de repente la única forma de enterarse de todos estos eventos distintos y poder ir a disfrutar un ratito de la música siguiendo las historias también que voy subiendo con esta información, como es mi forma de comunicar dónde voy a estar tocando. Y también si quieren escuchar sets grabados por mí en SoundCloud, hay hartos, hay muchísimos que subí en la época de pandemia. Ahora estoy subiendo como 1 o 2 al año, no tanto, pero igual ahí trato de mantenerlo medio actualizado. Sirve mucho para entrenar, por ejemplo, para escucharlos en el auto, si quieren escuchar algo distinto. Un carrete, ¿o no? Sí, me Ah, imagino sí, para ultra carrete también. bailable. Sí, en general subo sets como de 1 hora, así que para carrete está perfecto. Sí, y hay varios, pueden ir cambiándolo. Ahí en mi Instagram, que es djnix__, está el link directo a mi SoundCloud. Genial. Vamos a dejar el link a tu Instagram, el link directo a SoundCloud también. Y vamos a estar escuchando. Ay, Nicole, buenísimo. Nix, muchas gracias por acompañarnos hasta acá y espero que conversemos en 2, 3, 4 años más con nuevos aprendizajes y quizás, quién sabe dónde. De todas maneras, muchas gracias por la invitación. Estuvo buenísimo.